Aquí estoy, soy yo. Otra vez con ese verbo to be. Voy a explicar la negación si no entiendes. Así, échame la culpa. Bueno. Para la clase de hoy tenemos ese verbo to be que tanto nos da la lata y que oigo constantemente. Uf, otra vez, por favor, qué pesado el verbo este. Bueno, en realidad el verbo no es pesado ni leve, es simplemente un verbo. Lo que pasa es que sabemos que es extremadamente importante porque representa dos verbos para la grandísima mayoría de los idiomas, que es el verbo ser y el verbo estar. Una situación un poquito parecida ocurre con el francés, con ese verbo, cuando decimos ahí je suis, ese verbo être, que también significa ser y estar. Pero en fin, aquí no estamos para hablar de francés ni de ningún otro idioma, sino del inglés. Entonces, en la clase pasada ya mencioné un poquito que os iba a intentar traer de la forma que sea así como más fácil posible para que de una vez por todas dejemos estas dudas, este tema tras, como dice RBD, tras de mí y podamos avanzar en nuestro inglés, ¿ok? Entonces voy a seguir trayendo de forma práctica. Como habéis visto, mis bolis, pues, I'm running out of it. Se me han como prácticamente acabado, entonces para la clase de hoy he tenido que improvisar un poquito porque tampoco tuve así mucho tiempo de organizarme para salir e ir a comprar más. Y el delivery tarda un poquito, eso de que te entregan como al día siguiente, bueno, según, ¿no? Ahí vamos. Pero al loro, que si no me quedo aquí y me enrollo más que las persianas, que ya sabéis. Comentaros que si hago gestos un poquito raros como así, no estoy ni loca ni nada, es que me dio un tirón aquí en el cuello durmiendo. En general, siempre duermo como casi en mala postura, no sé ahí qué líos me invento por las noches. Y me duele muchísimo el cuello o el pescuezo, como prefieran decirlo. Tengo un poquito de tortícolis, entonces igual me toco un poco aquí. Ya sabéis que no es ningún tic nervioso ni nada de eso, es simplemente que me duele cañón, como dicen mis amigos mexicanos. Bueno, empecemos entonces. Pues os voy a enseñar, porque ya sabéis que siempre trabajo con este tema de las personas que son más visuales, aquellas que son más auditivas y aquellas que son kinestésicas, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, aunque la letra no sea la mejor del mundo, o si hice el dibujo de la clase pasada, o más bien escribí ahí con mis bolis que todavía funcionaban, y para eso, para que quede de forma más visual, más claro, ¿ok? Más nítido así para entenderlo. Entonces estuvimos hablando sobre todo de la afirmación del verbo to be. Os expliqué que ese verbo significa lo que es para nosotros en castellano el verbo ser y el verbo estar. Entonces por eso el to be es tan importante. Y luego también es usado para formar lo que es para nosotros el gerundio, que sería continuous tense o el ing del inglés, que para nosotros son estas terminaciones ando, yendo, ¿ok? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver esa negación. ¿Cómo voy a decir, por ejemplo, que yo no soy o que yo no estoy? Y es bastante sencilla, sobre todo porque, si os acordáis bien de la clase pasada, y si no os acordáis, la tenéis en mi perfil con el título The Verb to Be. Entonces, básicamente, tenemos solo tres opciones. En castellano tenemos una opción distinta para cada persona y si tenemos en cuenta que son dos verbos, pues entonces tenemos dos opciones para cada persona. Por ejemplo, yo tengo soy y luego tengo estoy con el verbo estar. Y entonces si cambio para tú, pues ya tengo eres o tengo estás. ¿Okay? Si cambio para usted, pues usted es, usted está. Y así voy conforme siga cambiando las personas. ¿Okay? Entonces, os enseñé que en el inglés tenemos tres opciones y ahora en un segundo os volveré a enseñar porque tenemos am, que solo uso para I. ¿Okay? Luego tenemos or, que uso para you, we, they. Mencioné you solo una vez porque se repite. Sirve para el singular, tú o usted, y sirve también para el plural, vosotros o ustedes. ¿Okay? Y luego they, que sirve para él, ella, sirve para ambos. ¿Okay? Con ambos vamos a usar they. Y entonces el verbo sería are. Luego tenemos la particularidad de la tercera persona del singular, él, ella.
Por lo tanto, en inglés, he, she, y tenemos el pronombre neutro it, usado para cosas o para animalitos. Entonces, con estos usamos is. ¿Ok? Les voy a enseñar ahora entonces para que os acordéis de eso. Y los que no estaban en esa clase, pues lo puedan ver aquí por primera vez. ¿Ok? Entonces, eso fue básicamente lo que hicimos en la clase pasada. Tenemos aquí esa primera persona. Y dijimos, I am, yo soy, yo estoy. Abreviado queda I'm. ¿Okay? Y completamos la frase como, por ejemplo, 10 years old, para acordarnos de que para la edad en inglés yo nunca uso el verbo tener, to have. Nunca digo I have 20 years old, por ejemplo, para cambiar el número, sino que digo I am 20 years old, o tal y como está aquí, I am 10 years old. ¿Okay? Luego, you are, la abreviación your. She is, la abreviación she's, siempre va a estar cambiando el orden, ¿ok? Mi objetivo nunca es que la persona memorice el inglés, sino que lo entienda. Entonces, she, ella, y mucha atención con esa SH. Nunca decimos sí, es she. Soy muy fan de Pretty Little Liars, entonces, como la portada cuando hace aria, shh, ¿ok? She, como para mandar callar a alguien. She is, ella es, ella está, la abreviación she's. He is. Aquí también comenté el tema de la H, que nunca hacemos esa H como si fuera la J o la G del español de España, como diciendo he. No es tan fuerte, no es tan cargada, es bastante más suave como la G y la J de Latinoamérica, entonces decimos he. He. Y en este caso, he is, la abreviación his. It is, que va a ser muy común que escuchéis it is, sobre todo en el inglés americano estándar, que se queda it's, la abreviación. We are, esa A se convierte en una O en el inglés americano estándar sobre todo. En el inglés británico voy a escuchar mucho a, we are, y en Irlanda are, como con una A. ¿Okay? Entonces, ese tema de pronuncia vamos a ir entrando también, pero solo tener atención que el hecho de que tú pronuncies de una forma y otra persona pronuncie de una forma distinta, no quiere decir que la otra persona está equivocada. Así como ocurre en castellano, cuando yo pueda decir, por ejemplo, ayer, 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 pues en inglés también ocurre. El acento no es un fallo de pronunciación. Hablaremos de ello siempre porque siempre voy a traer esa diferenciación. Detesto a la gente que se ríe de los demás cuando pronuncian algo distinto. Entonces, we are, we're, you are, your o yo, si estás ahí con el inglés británico. They are, there. Okay? They are, there. Entonces, eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Vuelvo aquí un poquito porque me di cuenta de que ni siquiera me he presentado. Si alguien cae aquí en paracaídas, no sabe ni siquiera quién soy yo, quién es esa loca que abre la clase cantando y que ahora está aquí enseñando cosas escritas a mano con una letra no muy visualmente agradable. Pues yo soy Jenny Humphrey, poquito loca y luego mentora y profesora de inglés y de otros idiomas que ahora mismo no vienen al caso, no vienen al cuento. Entonces, básicamente presentada estoy, aunque muy tardíamente, pero bueno, como dije, ahí vamos con las cosas. Entonces, si tenéis alguna duda de este tema, podéis volver a la clase que está en mi perfil, ¿ok? Podéis también comentar aquí alguna duda que tengáis. Esa es la estructura simple, sencillita que vimos del afirmativo, para decir que alguien, que yo soy o estoy en alguna parte, que alguien es o está en algún lugar. ¿Okay? Entonces hoy lo que vamos a ver es la estructura súper sencilla para formar la negación. Ahora lo que voy a decir es que yo no soy o yo no estoy en algún lugar. ¿Ok? Entonces para ello vamos a usar 3 letras para formar ese no en inglés. Y esas letras son N-O-T. Entonces en inglés, not. Pero espera, también existe no en inglés. Sí, pero no no es para hacer una negación en una frase, es simplemente para contestar a una pregunta de sí o no. ¿Ok? Entonces vamos a decir como no, solo la N-O. ¿Mm?
Va a quedar más claro conforme os explique. Volvamos entonces a esa explicación que solo la quité básicamente para presentarme. Entonces, ¿qué hice? Pues hice aquí como una especie de invento, doblando aquí el papel para que quede todavía más claro. Ahora ya no podéis ver ni las abreviaciones ni ninguna otra cosa. Lo sujeto aquí con mi portalápices y bueno. Entonces aquí tenemos not, N-O-T. Voy a ponerlo aquí más bajo para que lo veáis de forma más clara. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace ese not? Básicamente lo que voy a estar haciendo es cambiarlo en todo el verbo to be. Porque not lo incluyo en todos. Entonces yo no soy. Fijaros que en castellano la estructura es un poquito distinta y con eso tenemos que tener un poquito de atención también. Porque, por ejemplo, en castellano yo niego primero. Entonces primero digo que yo no y luego pongo el verbo. Yo no soy. Pero en inglés no. Sería algo, por ejemplo, que equivaldría a si dijéramos yo soy no. Quedaría súper raro en castellano, que sí. Pero en inglés es como lo formaron ellos y esa es la estructura de todas las frases con ese verbo to be. ¿Okay? Entonces, importante. I am not. Yo no soy, yo no estoy. Pongo así un poquito más alto que igual lo veis mejor. Y luego lo que quiero hacer es como si esto fuera una ouija, que se mueva así, que los espíritus lo muevan. Bueno, menos mal que es temprano, ¿eh? No veáis eso por la noche, si os da así como juju. Luego, you are not. Tú no eres o usted no es. She is not. Ahora me da mucho la risa cuando lo muevo porque pienso en la ouija. Ay, la que he liado. Pues she is not. Ella no es. Ella no está. No es que tiemble la cámara, ¿eh? Es que, vamos, es que mi control no es así tan bueno. He is not. Él no es. Él no está. It is not. Eso no es. Eso no está. ¿Ok? Por ejemplo, un animal. O si quiero decir que el coche, pues que no está bien. Entonces, para objetos, para cosas, para animales, voy a usar ese it. Entonces, it is not. Luego, las personas del plural, lo mismo. Sigo aquí moviendo la ouija con ese not. We are not. Nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not. Vosotros, para los que sois de España, vosotros no sois, vosotros no estáis. Luego en Latinoamérica, que usamos más ustedes, ustedes no son, ustedes no están. Y luego, por último aquí, bajito ya, they are not. Pues ellos no son o ellas no son, ellos no están o ellas no están. Entonces, moviendo así ese not, pasándolo por la mesa, yo tengo toda la estructura de la negación del inglés. Os fijáis que es muy sencillito, porque una vez que yo entienda el afirmativo y use esas personas, que al final solo son 3 opciones como os comenté, pues solo con añadir not, ya tengo toda la frase en la negación. ¿Ok? Dejemos ya eso, que si no me da aquí juju por mencionar, si es que me invento unas cosas así totalmente inesperadas y impredecibles también en el momento. Entonces, perdón si va a molestar a alguien ese ejemplo, pero vamos, el objetivo es que entendáis, aunque sea por miedo, aunque sea por terror o por pavor de alguna situación, pero ahí queda, ¿no? Imaginaros que es ahí esta mesa de ouija e ir pasando ese not por ahí. Entonces, siguiendo, en la clase pasada, pues hicimos algunos ejemplos de una forma muy clara, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo con I am, yo dije, I am 10 years old. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo la estructura. Pronombre, persona, I. Luego tengo el verbo am. Siempre que use I, tengo que usar am. Sí, señores, sí, señoras. Siempre. Porque am es la pareja. Entonces siempre va con I. Es la única persona con la que va. Siempre digo I am. ¿Qué pasa a la hora de abreviar? Solo puedo abreviar, por ejemplo, I'm
ese I con la M, I'm not. ¿Ok? Ahora entonces vamos a hablar un poquito de esas abreviaciones. ¿Por qué? Or con not se queda aren't. Entonces, you aren't. Puedo decir de dos formas, you are not o you aren't. Is con not se queda isn't. Y aquí es muy importante porque en castellano no tenemos ese sonido zzz, la abeja. Pero os fijáis en cómo acabo de hacerlo. Cierro los dientes, así, y luego hago el sonido zzz. Y así tengo todas esas S's sonantes del inglés. Y puedo decir isn't, ¿ok? Nunca digo isn't. Ah, bueno, no me van a entender por eso. Igual y algunos no te entienden. ¿Okay? Eso es una realidad. Igual y algunos no te entienden. Pero si puedes decirlo perfecto, si puedes tener ahí una pronuncia un poquito mejor, pues esfuérzate tantito y así ya lo tienes. Pues, you aren't, he o she o it isn't, we are not, we aren't, they are not, they aren't. Con los ejemplos de la clase pasada. Obviamente, yo no tengo 10 años de edad. Entonces, I am not, y luego digo el qué. I am not 10 years old. Imagínate que no estás en casa. Pues, you are not home. Luego, por ejemplo, ella no es una chica agradable. Pues, she is not nice. O si quiero abreviar, you aren't home. She isn't nice. He isn't tall. Okay? O he is not tall. It isn't cold. No hace frío, hace calor. Por desgracia, porque a mí me fascina el frío. Pero llegando, ahí viene. It isn't cold. We aren't friends. O we are not friends. O incluso abrevio el pronombre con el verbo to be. We're not friends. ¿Okay? Como prefieras. Una de mis cosas favoritas o preferidas del inglés es que opciones no faltan y puedes elegir la que más cómoda te resulte. ¿Hecho? They aren't kids. Si ellos, por ejemplo, no son niños, son ya adolescentes, por ejemplo. Entonces, they are not kids. They aren't kids. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que tener en claro, tener en nuestra mente una especie de fórmula. Persona primero, el pronombre. Luego tenemos el verbo, ese verbo to be. Luego ponemos not y ya seguimos la frase complementando con lo que queramos. ¿Okay? Muy sencillito, la estructura siempre va a ser esa. Acordaros ahí hacer un papelito con vuestra ouija para ir cambiando ese not en función de lo que queráis decir o de la persona que queráis usar. Si os queda alguna duda, como ya comenté, comentarlo abajo. Podéis enviarme mensaje también por direct. Y aquí estaremos para la siguiente clase donde, atención, atención, espejos en casa. Bueno, voy a salir de aquí siendo llamada bruja total, ¿no? Porque primero ouija y ahora espejo, ¿qué hago? Como el episodio que vi de Entre Fantasmas hace muchísimo tiempo. Era niña y me quedé semanas sin poder dormir porque era ese episodio donde te giras delante del espejo y vas como repitiendo Bloody Mary, Bloody Mary. En fin, menos mal que está claro, el sol brilla ahí fuera, entonces salir, poner en práctica ahora ese verbo to be. Por favor, intentar no ver eso por la noche si tienes problemas para dormir. Y luego, a partir de ahí, para la próxima clase, hablaremos de las preguntas y voy a explicar el porqué de ese espejo. Básicamente es para usar el reflejo, como dice Fifth Harmony en una de sus canciones que tanto me encanta, que es Reflection, pues es lo que vamos a usar, ese reflejo del espejo, haciendo mención a esa canción de Fifth Harmony. ¿Ok? Entonces espero que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda, no dudéis en comentar abajo y en entrar en contacto conmigo. Y ya dejaremos de una vez por todas tras de mí y ese verbo to be para seguir adelante en ese inglés. See you guys next time.